Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, hoy vamos a conversar con Oscar Chemel, él es presidente de la encuestadora Interlaces. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión, además estrenando nuevo set. Buenos días, gracias por la invitación. Para nosotros siempre es muy interesante conversar con usted y sobre todo en estas horas donde luego de conocerse los resultados se siguen haciendo análisis acerca de quién obtuvo la victoria. La oposición y el oficialismo se atribuyen la victoria, sin embargo tenemos la postura del líder de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, que habla de que con este proceso electoral el país quedó dividido en dos partes. Quisiera que nos diera su apreciación acerca de quién obtuvo la victoria. Es indudable que el chavismo y particularmente el presidente Nicolás Maduro obtuvieron el triunfo en este proceso electoral. El oficialismo alcanza la mayoría, el 80% de las alcaldías del país, y un elemento muy importante, en votos nacionales el chavismo logra el 55%. ¿Qué es el primer efecto de estos resultados favorables al oficialismo? Que se desactiva el conflicto generado por una supuesta ilegitimidad de Nicolás Maduro. Hoy hay un amplio consenso en el país, a partir de estos resultados, un amplio consenso de que el presidente de la República es el presidente Nicolás Maduro, es Nicolás Maduro. Se desactiva el conflicto y el país deja de estar dividido. Yo niego, no entiendo esos que dicen que el país está dividido. El país entra en una nueva etapa donde el consenso es clave, el consenso alrededor del poder, con relación al poder legitimado y legítimo del presidente Nicolás Maduro. Ese es un logro fundamental. O sea que la estrategia de haberle atribuido a este proceso municipal un carácter plebiscitario, ese matiz de legitimidad, ¿lo gana Nicolás Maduro? Evidente, como te decía, los resultados desactivan el conflicto generado a partir de un discurso que legitimaba la presidencia de Nicolás Maduro. El país deja de estar dividido, se genera un nuevo consenso alrededor del poder. Otro aspecto importante es que la oposición crece en alcaldías, pero fundamentalmente estos triunfos en las alcaldías vienen dados por la mala gestión, por una crítica a la gestión. Por ejemplo, el caso de Lara, ¿no?, que se han enarbolado como un triunfo importante de la oposición. Evidentemente, la oposición alcanza posiciones importantes, pero sigue siendo un Estado chavista que votó contra una mala gestión. O sea que de alguna forma en esos casos se atribuye un voto castigo. Pero hay otra lectura también muy interesante, que es que las principales ciudades hoy en día, las alcaldías, están en manos de la oposición. Sí. Eso también podría capitalizarse como un triunfo para la oposición. Pero observemos el perfil social de esos triunfos en las ciudades más importantes. Son ciudades con una presencia de la clase media muy importante. La mitad de la población en el estado Miranda, por ejemplo, es de clase media, tradicionalmente antichavista. Lo que hay que reconocer es el avance del oficialismo en las principales ciudades. Pero claramente tú ves que las clases medias favorecen más a la oposición y los sectores populares favorecen más al oficialismo. Eso es un reto del oficialismo, cómo añade ingredientes, símbolos, gramáticas, que logren recuperar, que le permitan recuperar el respaldo, no tanto de las clases medias altas, las clases medias profesionales, sino fundamentalmente de las clases medias populares y asalariadas. Clases medias populares y asalariadas que son un espacio y un segmento muy sensible para el chavismo. ¿Y qué representa para el chavismo tener hoy en día la mayoría del voto popular? ¿Por qué el voto popular es el punto de honor? Las mayorías del país provienen de los sectores populares. Para el chavismo es fundamental, y es uno de los retos del año próximo, donde la polarización no va a estar concentrada entre Nicolás Maduro, el chavismo, el oficialismo y la oposición, sino entre Nicolás Maduro, sus gobernadores, sus alcaldes y la gestión. El año que viene es un año donde la contradicción fundamental, el conflicto fundamental va a estar entre las autoridades y su gestión.
¿Y qué va a pasar con la oposición? Comprendiendo que el 2014 no hay un cronograma que lo estipule como un año electoral, salvo en el caso de que se puedan reactivar algunos referéndums revocatorios, que eso sería otro tema. Pero ¿cómo queda la oposición entonces? ¿Cuál sería el nuevo reto para la oposición? Para la oposición un reto fundamental sigue siendo cómo cautiva, persuade a los sectores populares, que siguen siendo en su mayoría chavistas. Ya la oposición está consolidada en las clases medias profesionales, pero necesita, para convertirse en alternativa, necesita el apoyo de los sectores populares. Necesita abandonar ese discurso fatalista, negativo, que se basa fundamentalmente en la denuncia y no aporta, no propone, no presenta una visión de país que la convierta en alternativa. La oposición debe abandonar sus cómodos escritorios frente a las ruedas de prensa y comenzar a trabajar, a hacer política de verdad, no desde los medios, sino desde la calle. Y evidentemente uno de los retos fundamentales de la oposición en lo inmediato es renovar su liderazgo. Un liderazgo que ha venido fracasando en los últimos 20 años, que se mantiene en la nómina de la oposición y que no por conveniencia personal no abandona esas posiciones y le da paso a liderazgos nuevos, frescos, que entiendan mejor los cambios que han ocurrido en el país en los últimos 20 años. El presidente Nicolás Maduro, en su discurso tras conocer los resultados, resaltaba la frase: la oposición nos ha subestimado. ¿No cree usted más bien que el gobierno también ha subestimado a la oposición y ellos han mostrado un poco de crecimiento? Sí, tradicionalmente la oposición y sus intelectuales han subestimado, despreciado el proceso político que se inicia hace 20, 25 años, los cambios culturales. Ha subestimado el chavismo, la ha subestimado desde el punto de vista social y político, cuando el chavismo hoy es una cultura política, es una comunidad emocional, es una identidad de clase. Eso es una fuerza que trasciende, y lo demuestran los resultados electorales, que trasciende incluso la misma figura del presidente Chávez, del presidente fallecido. Es un reto fundamental para la oposición y sobre todo conquistar los sectores populares, abandonar la comodidad de la nómina y de las ruedas de prensa y tener mayor presencia en la calle. Para el chavismo también es importante no subestimar estos avances electorales, porque son solo avances electorales, no son avances políticos ni culturales de la oposición. No subestimar estos avances electorales, tomar en cuenta las clases medias populares, mejorando el discurso. El reto del oficialismo es fundamentalmente gestión y discurso, de manera de agregar ingredientes simbólicos clave que le permitan atraer, persuadir, conquistar a las clases medias populares y generar nuevos consensos. Y por otro lado, este énfasis en la gestión va a estar concentrado en el ámbito económico. Lo económico es la principal preocupación de las mayorías del país, de la sociedad venezolana. Lo económico y certezas con relación al futuro. Para ahí es clave que el oficialismo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, presente un modelo económico bolivariano, socialista, pero que lo presente e incorpore en ese modelo a los sectores productivos del país, ya sea sectores tradicionales presentes o creando una nueva élite productiva. Hay quienes han visto las medidas económicas que ha tomado el presidente de la República como medidas electorales. ¿De qué manera estas medidas electorales lograron un impacto positivo en los resultados para el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Y de qué manera estas medidas pueden revertirse para el destino del país? Las medidas, en el reciente monitor del país, cuyo trabajo de campo culminó apenas el sábado pasado, le preguntamos a los venezolanos cuál era su evaluación acerca de las medidas económicas. 7 de cada 10 venezolanos apoyaron las medidas económicas que tienen como objetivo bajar los precios. 61% está de acuerdo con limitar las ganancias de empresarios y comerciantes. En todo caso, las medidas económicas tuvieron un impacto positivo, fundamentalmente sobre la imagen del presidente Nicolás Maduro. Dejó de ser el hijo de Chávez para convertirse en presidente de la República con un liderazgo y unos atributos propios. Y eso evidentemente restableció la ilusión y la esperanza de los seguidores del chavismo y los motivó a participar. Por fin tenía un nuevo líder y un presidente. En ese último estudio de campo que realizan ustedes en Interlaces, ¿cuál pudiera ser la fotografía del país? Comprendo que todavía no tienen todos los análisis cuantitativos y cualitativos, pero ¿cuál pudiera ser el balance que hay para el año que viene? Mira, se desactiva el conflicto,
generado el 14 de abril. Hay oportunidad para crear nuevos consensos, sobre todo por parte del oficialismo, crear un nuevo consenso con los sectores populares, clases medias asalariadas y sectores productivos. Presentar el modelo económico, incorporando a los sectores productivos. Y fundamentalmente concentrarse en la gestión económica. Esa es la nueva polarización. El país quiere creer en algo, el país necesita una esperanza clara, contundente, que le devuelva certeza, paz y estabilidad. Esa es la gran oportunidad para el presidente Nicolás Maduro. Bueno, le damos las gracias a Oscar Schemel, presidente de la encuestadora Interlace, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias.